Espíritu Santo se contrista, Se puede ir. se puede ir. ¿Por qué? Cuando tú haces algo malo o cuando lo contrista, Él se entristece. O sea, cuando alguien se entristece es porque tiene sentimientos, pero no sentimientos humanos, sino un sentimiento divino. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu familia, desde Excelencia Cristiana Televisión a las naciones. El día de hoy me siento gozoso porque estamos aquí con el profeta William David. Ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, el que no lo conoce, sepan que es una persona que Dios lo ha rescatado del satanismo, de muchas cosas. Y hoy Dios lo está utilizando en la profecía, en la sanidad, tremendamente. Este hombre de Dios ha venido para edificarnos con un tema poderoso. Así que vamos a dejar que él esté también saludando a la audiencia. Dios bendiga, para mí más como honor nuevamente estar aquí en el programa Excelencia Cristiana Televisor. Así que no se mueva, hay algo poderoso que Dios le va a bendecir su vida. Y para sin más preámbulos, quiero leer una porción de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 3, dice de la manera siguiente: Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todas cosas te dan contra tu aguijón. Wow, poderosa lectura. Prepárense, como siempre decimos, abróchense los cinturones porque vamos para arriba. Vamos a profundizar, vamos a abordar un tema poderoso sobre satanistas dentro de la iglesia. Y también vamos a hablar de evangélicos que hacen la función de emisarios del diablo. Así que prepárense, porque vemos una cita bíblica que está desveladora. Y al paréntesis que abro esta cita es de alguien que persigue la iglesia, que hoy nos gozamos con sus cartas a los Éfesos, a Corintios. Cartas poderosas, pero era una persona que quemaba cristianos vivos. ¿Tú sabes qué? Dios mío. La historia de Pablo es una historia muy impresionante. Sí. Porque antes de ser Pablo, primero era Saulo. Yes. Tú sabes que Saulo viene de una familia donde los padres de Saulo eran tejedores de tiendas. O sea, estaban bien posicionados económicamente. Y según la Biblia relata, de que en una ocasión Saulo como que se le metió una ira en el corazón. Y el trabajo de los cristianos empezó a maldecir ese trabajo. Empezó a perseguir ese trabajo de tal manera que hasta buscaba cartas de los concilios. Iba donde los sumos sacerdotes para que le den carta para apresar a los cristianos. Y eso es algo tan impresionante. Y quizá Dios utilizó este canal para sacar el pueblo de Dios que estaba con... Oye, el pueblo de Dios cuando Cristo viene a la tierra es tan impresionante porque cuando Cristo le da una palabra a los discípulos están estáticos en Jerusalén. Los discípulos no se mueven. La palabra que Dios le dio a ellos, esa palabra no se multiplica. Entonces Dios tuvo que usar un método, tuvo que usar una moda para que la palabra que estaba depositada en ellos, esa palabra entonces empiece a cumplirse. Entonces yo digo que este fue el canal que Dios utilizó. Wow. Dios utilizó a Saulo sabiendo lo que iba a suceder en él, wow, para que persiguiera a los cristianos, para que ellos empiecen a multiplicar lo que ya había depositado en ellos. Recuérdate que Cristo le dio un mandato a ellos. Le dijo: mira, ustedes tienen que predicar el evangelio en el mundo entero, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero cuando Cristo muere, dice la Biblia que después de haber resucitado, duró 40 días en la tierra enseñándole la palabra. Y cuando Cristo desciende al cielo, dice que ellos se quedan tranquilos en Jerusalén. Ellos se mueven, se quedan estáticos. Entonces Dios tuvo que mover una situación para que entonces ellos tengan que salir de Jerusalén. Wow. Y esta situación fue la persecución de los cristianos. Entre ellos estaba Saulo de Tarso. Y la historia de Saulo de Tarso es muy impresionante, porque después de haber perseguido a los cristianos, oye la historia muy impresionante, después que él perseguía a los cristianos, ahora él es perseguido por los mismas gente que persigue a los cristianos. Wow, Dios mío. Ahora él es víctima de los que estaban persiguiendo a los cristianos junto con él.
Y algo que me llama la atención de esto, y es que quizá la gente habla mucho de Pablo, la gente habla mucho de que Pablo, Dios lo utilizó para que hablara a los Corintios, a Gálatas, a Efesios, y sin número de cartas, y visitara sin número de aldeas. Pero lo que ellos no ven realmente es la trayectoria de este hombre. Saulo era un hombre que estaba preparado teológicamente, era un hombre que estaba preparado, se sabía todas las leyes. Era un hombre que estaba cerca de los rabinos, de la gente que estudiaban. Pero después de haber conocido a Dios, ¿sabe la palabra que dijo? Todo lo que yo sé, de nada me sirve. O sea, yo lo tengo como basura. El conocimiento que yo he aprendido, lo tengo como basura, porque ahora he conocido la gracia. Wow. Ahora he conocido el amor de Dios. Wow, Dios mío. Y si llevamos esto a la historia tuya, yo sé que no te esperaba esto. Tú eres un Pablo, porque una persona que practicaba satanismo, que profundizó en lo que es este espacio de trabajar en contra de la luz, que ahora está en tu posición profetizando, porque ahorita me estaba gozando mientras escuchaba un audio de una profecía que diste, una palabra, a una mujer que le habían sacado la matriz, que es imposible que quede embarazada, y cómo tú das una palabra profética y esta mujer a la semana queda embarazada. Claro que va una persona como Pablo a tener todos los conocimientos que tenía en el pasado por basura, cuando se le está mostrando algo más grande que el conocimiento, que se llama revelación, que es lo que estás viviendo tú ahora. Te tomo por ejemplo porque en una de las palabras que estuvimos dando, alguien dijo, busquen, tiene que haber alguien con experiencia. Parece que esta persona no sabía de dónde Dios te sacó. Y sí, esta vez lo vamos a poner ahí, ex satanista, porque es una persona que pasó por muchas cosas, pasó por todo esto, pero no le gusta tanto dar la abundancia al tema de lo del diablo, sino que le gusta hablar de Jesucristo. Porque es lo que pasó con Saulo. Saulo, después de haber conocido la gracia y haber conocido la revelación, dijo, pero todo lo que yo he escrito lo tengo como basura. De nada me sirvió. O sea, en mi caso, todo lo que yo aprendí en el mundo pasado, en mi vieja vida pasada, de nada me sirvió. Bregaba con hechicería, hacía brujería, ¿me entiendes? Iba a los cementerios, sacaba muertos, pero de nada me sirve. Wow. Porque simplemente estaba trabajando con una fuerza contraria. Pero ahora que vengo a Cristo, entonces Dios me está utilizando para libertar a los satanistas, para libertar a los brujos, wow, para libertar a los obederos, para libertar a los adivinos. O sea, es lo mismo que pasó con Saulo de Tarso. Después de perseguir la iglesia de Cristo, entonces Dios lo usa para restaurar la iglesia de Cristo. Dios mío, Padre. Hay gente que están persiguiendo la iglesia de Cristo, entonces Dios lo va a utilizar para restaurar la iglesia de Cristo. Wow, Dios mío. Y esto es un tema muy profundo, porque si a ver vamos, dentro de las iglesias hay muchos satanistas que se congregan en la iglesia. Yes, muy fuerte. Dentro de la iglesia hay muchos emisarios del diablo que se congregan dentro de la iglesia. Vamos a tratar esa parte. La diferencia entre un satanista dentro de la iglesia y un emisario dentro de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia que hay? Mira, la diferencia no es tan sencilla. La diferencia de un satanista dentro de la iglesia son aquellas personas que son satanistas ya, pero ellos van a Cristo, o sea, van a la iglesia de Cristo, hacen el trabajo como si fueran un trabajo normal. Por eso es que la Biblia dice, en un pasaje bíblico, que la carta de Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habían permanecido con nosotros. O sea, hay satanistas que están dentro de la iglesia, que hasta tú lo ves que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es de Dios. Están haciendo la voluntad del diablo. ¿Para qué? Para que esa iglesia caiga en división, para que son instrumentos para que esa iglesia se destruya. Wow. Ahora, un emisario son aquellas personas que oran dentro de la iglesia para que la iglesia no crezca. Tú sabes que hay gente que están dentro de la iglesia que oran para que la iglesia no avance. Wow. Tú sabes que hay gente que están dentro de la iglesia que ayunan para que el pastor, para que la iglesia se destruye, o para que el matrimonio pastoral caiga en pecado o se destruye la iglesia. My God, Dios mío. Esos son los emisarios que están dentro de la iglesia. Ellos alaban a Dios, cantan los coros, se gozan las alabanzas, se gozan las prédicas, pero cuando se arrodillan empiezan a maldecir la iglesia. Hay un contexto bíblico que habla sobre esto, y es en el libro de Números capítulo 22, versículo 22 al 24 por ahí, y es cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel. Le han pagado para que maldiga al pueblo de Israel, pero cuando va de camino se le aparece el ángel de Jehová, y la asna, o la burra en buen dominicano, está viendo al ángel, pero Balaam no se da cuenta de lo que está pasando. Y la asna, o la burra en buen dominicano, le habla y le dice, ¡wey, Dios mío!
Así hay personas que están maldiciendo, quieren maldecir el pueblo de Dios. O sea que así mismo como Balaam, hay personas dentro de la iglesia que aunque están en la iglesia y son de Dios, quieren profetizar en contra de la iglesia y ahí pasan a ser emisarios. Tú sabes que hay gente que están dentro de la iglesia que para ellos poder ser libres necesitan una burra que le hable. Dios mío, muy fuerte. Está muy fuerte esto. Dios mío. Hay gente que están dentro de la iglesia que para ellos profetizar en el nombre de Dios, primero necesitan una burra que le hable. Dios mío. Porque los que están hablando no están hablando palabra de Dios. Hay veces que tú estás hablando palabras y para que esas palabras vengan direccionadas de Dios necesita que te hable una burra. Ay, Dios mío. Y esto está muy profundo. Balaam, para poder entender que el ángel iba a mochar la cabeza, necesitó que la burra le hablara. Y estaba tan vendido a la plata, estaba tan enamorado de Michelle, de Michelito, que no escuchaba que la burra le estaba hablando. Está enamorado del dinero. Y así hay gente que están tan enamorados de Michelito, del hijo de Michelle, del sobre amarillo, que necesitan una burra que le hable. Dios mío. Hay profetas que están ahí, que están profetizando, no en el nombre de Dios, sino en el nombre de Michelito. Dios mío. Y para que ellos dejen de profetizar en ese nombre, necesitan una burra que le hable. O sea, porque el ángel está a punto de mocharle la cabeza. Me está destapando la cabeza. Tú me acabas de decir que a veces una burra se vuelve más profeta que ciertos profetas. Dios mío. Tú sabes, esto está tan fuerte. Escucha Dios esto. mío. Esto está tan fuerte. Hay veces que la burra profetiza más que el profeta. Dios mío. A veces Dios tiene que usar una burra para que el profeta entienda que no simplemente Dios lo va a usar porque tiene un nombre. No. Sino para que el profeta entienda que Dios, así mismo como Dios lo usa a él, puede usar también una burra para traer una palabra. El problema es que el espíritu de falsa profecía se montó en la burra en el Antiguo Testamento. Pero vemos que Jesús no se monta en un caballo cuando hace la entrada triunfal, sino que se monta en un burrito. Dando a entender que quitaron la falsa profecía para traer al maestro. La burra nos simboliza a nosotros, los profetas que queremos traer la verdad, pero tenemos profetas antiguos arriba de nosotros que tienen que ser apiados para que el maestro tome el lugar. Dios mío. Porque hay gente que para poder profetizar en nombre de Dios necesitan entender de que para ellos hablar una palabra divina necesitan que la burra le hable. Tú sabes algo que me llama la atención. Es que Cristo, si hubiese querido, hubiera entrado al palacio en un caballo. Yes. O hubiera entrado en un camello. Él entró en una burra. Dando a entender que a veces hay gente que tienen tanto nombre, hay gente que tienen tantas profecías, hay gente que tienen tantas palabras, pero lo que ellos no saben que una burra tiene más valor que un hombre que se desconectó de la presencia de Dios. Dios mío. Por eso está pasando algo en las iglesias hoy en día. Este es el avivamiento del que se hablaba, del que se habla en el Nuevo Testamento. Que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. A veces las burras son esos hermanos rechazados que no tienen oportunidad en los altares. Esa hermanita que barre mucho. Esa hermanita que está siempre orando. Y esas son las hermanitas que están siendo utilizadas en milagros de sanidad y liberación. Se ha perdido el fuego en los altares, pero no se ha ido de la iglesia. Hello, porque hace días vi una hermana a orar por un enfermo. Wow, Dios mío. Y esta mujer no es una mujer con saco y corbata que predique, pero Dios hizo el milagro. Dando a entender que quienes van a ser usados hoy en día posiblemente sean las burras y las piedras, Dios mío. Por eso la palabra dice que si no hablamos nosotros, ¿quién hablará? Las piedras. O sea que mientras más pequeño es lo que Dios tenga que usar, más se va a engrandecer Él en eso que sea pequeño, Dios mío. Wow. Y eso es lo que, ¿sabe? Hay un momento donde Dios se va a cansar tanto de los profetas. Wow. Hay un momento donde Dios se va a enojar tanto de los profetas que va a limpiar los altares, va a quitar el profeta y va a poner una burra que profetice. Dios mío, esto está demasiado fuerte. A veces Dios está tan cansado que Dios va a quitar los profetas de los altares y va a poner las burras para que hablen en nombre de Dios. Para que puedan entender qué vendría siendo la burra. Dios mío, sí, porque hay que aclarar esto. Hay gente ahí que se está turbando y está diciendo, eso no está en la Biblia, pero te acabo de hablar de Balaam en el libro de Números. Ve allá, Números, capítulo 22. Cómo una burra tuvo que hablarle a un profeta. Una burra tuvo más visión espiritual que un hombre. Dios mío, ve ahí. Pero yo creo que la simbología de una burra ahora viene siendo los pequeños. Esa gente que quizás fueron rechazados, que fueron menospreciados, que quizás no fueron tomados en cuenta. Esa gente que no aparentaba ministerio. Esas son las simbologías. Por eso me voy más cerca. Vamos a denigrar el nivel del animal. Vamos a coger una oveja ahora. Por eso el Señor se representa en un cordero. Y Satanás se equivocó muy fuerte con Jesucristo.
Porque nadie pensaba que de un corderito iba a salir tremendo león. Lo más difícil es que este cordero tiene una característica, que para acariciar, para beneficio es un cordero, para sacrificio es un cordero, pero cuando vas a maltratar a las demás ovejas se vuelve un león. Wow. Y así está pasando con aquellos hermanos que fueron tomados por burro, que estaban ahí barriendo la iglesia, diciéndole Cristo te amo en la puerta a los que llegaban, mientras llegaba uno con un saco que era el que portaba la unción. Pero cuando pasó el culto, ese no fue utilizado. Y cuando se acabó el culto, la hermana que te recibe en la puerta fue la que te dijo, tu matrimonio se va a restaurar, tu casa va a ser levantada. Dios mío, siento a Dios. Algo que me llama la atención y es que la burra le habla al profeta y le dice, profeta, ¿por qué me golpeas? Wow, está muy fuerte esto. Métete. Profeta, ¿por qué me das golpes? Wow. ¿Por qué me maltratas? Sí, Así hay gente que están golpeando la burra dentro de la iglesia y cuando el ángel le va a mochar la cabeza, esa misma burra que tú estás golpeando es la que te va a levantar para que el ángel no te la moche. Dios. O sea, ten mucho cuidado con estar golpeando la burra, porque tú no sabes si mañana la burra es que te va a levantar a ti. Dios mío. Tente mucho cuidado con estar golpeando la burra, Wow. porque tú no sabes si esa burra es la que Dios va a utilizar para restaurar tu vida y para restaurar tu casa. Dios. Hay gente por ahí que le están dando profecías vanas. Hay gente por ahí que están pisando la burra, Wow. están maltratando la burra. Y cuando ellos se ven que ya nadie lo necesita, que ya nadie, gloria a Jesús, lo mira, que ya nadie lo ve, entonces van a buscar la burra que ellos estaban pisando. Wow, Dios. Para que la burra le profetice. Hay gente que está en el monte esperando que la burra le profetice. Wow, Dios mío, muy fuerte. Porque ya la profecía se le acabaron. Y después que la burra le profetice, entonces yo hablo lo que le dijo la burra. Wow, Dios mío. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Porque yo sé que estamos entrando en unos niveles profundos, pero quiero que abordemos el tema. ¿Cómo podemos identificar a un satanista dentro de una iglesia? Bueno, para poder identificar un satanista dentro de la iglesia, lo primero que tenemos que tener algo. Y pregúntame el qué. ¿El qué? Discernimiento. Si tú no tienes discernimiento, tú no vas a poder discernir qué es lo que está pasando. ¿Dónde venden eso? ¿En la farmacia? Por eso es que hay mucha gente que están adivinando dentro de la iglesia. Y a veces cuando tú no tienes el discernimiento, lo que tiene un espíritu de adivinación, a veces tú, en vez de tú ver realmente lo que Dios quiere que tú veas, entonces estás viendo lo que el diablo quiere que tú veas. Wow. ¿Y cómo una gente adquiere el discernimiento? ¿Se compra en un mercado? ¿O qué Eso no se compra, ¿Qué se hace? eso se busca ¿Dónde? en el secreto. Explícate. Y a través del secreto, entonces Dios lo va a manifestar en público. Fíjate, hay un pasaje bíblico que en una ocasión Felipe fue a orar a un lugar. Y cuando él fue a orar en aquel lugar, había un mago en ese lugar. Y cuando él vio el poder manifestarse en ese lugar, dijo, yo quiero comprar eso. Hay profetas que están comprando los dones. Los dones no se compran. Eso se adquiere en obediencia. Eso se adquiere en intimidad. Solo los íntimos están capacitados para recibir esto. Pero está viendo un mover ahora mismo. Y es de personas que van donde profetas, personas que son de renombre. Y le dan una gran ofrenda para que ellos le pasen su poder. ¿Qué pasa ahí? Están cayendo en maldición. El ángel le va a mochar la cabeza. Dios mío, está fuerte esto aquí. Esto no está Todo aquel que compre un don o que compre una sanidad, el ángel le va a mochar la cabeza. No simplemente al que está comprando, sino al que lo venda. Dios mío. Porque Cristo nunca vendió lo que él traía, lo que él trajo. Él vino a regalar y impartir. Y hay gente que están pidiendo dinero por una sanidad. Gente que oran. Yo he escuchado predicadores que piden ofrenda para que una familia sea sanada, una familia sea libertada. Trae tanto que Dios va a sanar tu familia. El ángel te va a mochar la cabeza. Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Pero hay una oportunidad y es que la burra te va a hablar para que tú reconozcas. Dios mío, wow. Antes del ángel mocharte la cabeza, la burra te va a hablar. Hay gente que necesitan que la burra le hable. Porque se han desconectado por Michelito. Dios mío. Michelito lo tiene ciego. Fíjate, una ocasión yo fui a una iglesia a predicar y el pastor me llama a una oficina. Y cuando yo entro a la oficina, lo primero que me pasó un solo me dice, tenga, de esto es lo que tú vas a hablar de prosperidad. Y ¿sabe lo que yo le dije a él? Quédese con su sobre y quédese con su iglesia. Porque yo no quiero que el ángel me moche la cabeza. Y hay gente que se están dejando de dar la palabra de Dios por el sobre amarillo.
y el ángel está a punto de mocharte en la cabeza. Hay gente que necesitan, es tan fuerte, que hay gente que necesitan. Mira, yo me voy a comprar una burra, para que el día que yo esté mal, la burra me profetice. Dios mío, eso está muy fuerte. Hay gente que necesita comprar una burra, porque están tan mal que no escuchan la voz de Dios, entonces la burra tiene que hablarle. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo, que la gente se ha desconectado de la voz de Dios y se ha conectado a la voz de la burra. ¿Y cuál es la voz de la burra? Esa voz que tú oyes, que tú crees que tú estás bien y no estás bien. Esa voz que te hace reconocer. Balaad, si la burra no le habla, el ángel le mocha la cabeza. Ahora te voy a soltar algo demasiado fuerte. Te voy a soltar un perfume. La burra no le habló al profeta porque el ángel le iba a mochar la cabeza a él, sino porque también la burra le iba a mochar la cabeza. Hay consecuencias que también hasta la burra le va a tocar. Porque no era el solo el profeta, también era la burra también que iba a llevar el fuetazo. Ya dijo, pero espérate. Para que no me la mocha a mí, yo le voy a hablar al profeta también. Si tú quieres, apéate y deja que te la mochen a ti, pero a mí no me la van a mochar. Mira lo que está frente de ti, abre los ojos. Wow, vamos a hablar esto en español. Cuando un pastor cayó en pecado, eso afecta a la iglesia completa. Por completa. Cuando un pastor hace algo mal, esto también maldice la iglesia. Por completo. Esa es la traducción de esto que estamos hablando. Entonces, ya entendimos a través de todo lo que tú has hablado, que no se puede comprar el discernimiento. Se debe buscar en intimidad. Solo los íntimos pueden recibir esto. Ok, ya sabemos que una persona con discernimiento puede identificar cuando hay un satanista en la iglesia con el objetivo de destruir de todo esto. Pero me acuerdo que tocamos un tema una vez y quiero abordar un poco de esto para poder concretizar la maqueta de lo que estamos hablando. Los satanistas empiezan a trabajar en contra de la iglesia aún desde antes de su construcción. Explícame eso que me explicabas una vez, ¿qué es lo que ellos hacen? Tú sabes que los satanistas o de una congregación, lo primero que hacen, ellos verifican el área. Es tan fuerte que a veces hay satanistas que ponen trabajo dentro de la iglesia. Como entierran trabajo. Wow. Para que esa iglesia nunca crezca, para que esa iglesia no sea bendecida, para que esa iglesia no sea prosperada. Y a veces el pastor no tiene discernimiento. Por eso es que la cabeza, el ángel que Dios ha puesto como pastor, tiene que ser muy cuidadoso y prestar oído y tener la visión de lo que Dios le está diciendo. Porque a veces te metes en un lugar y no sabes lo que está preparado en ese lugar. No sabes lo que hay en ese terreno. Hay veces que hasta hay terrenos familiares que lo han maldecido. Y a veces tú compras ese terreno y le haces una estructura a Dios. Y esa estructura a Dios, no que el plan de Dios se va a dañar, sino que se ve afectada porque no está santificada. Porque le dice que Dios es santo. Lo que tú le vas a rendir tributo a Dios tiene que ser santo también. Y a veces quizás tú no sabes porque quizás nadie te dijo lo que sucedió, o quizás tú no sabes lo que pasó en ese lugar, o quizás tú no tienes el conocimiento de quizás eso que está ahí sirvió de maldición. Está bien, tú no lo sabes, pero hay un Dios. Cuando tú le pides dirección a Dios de algo, Dios te muestra lo que está pasando. Sí, he escuchado de pastores que van a comprar terreno y hacen un acto que aquí le llamamos ungir. Agarran aceite y mientras están ungiendo a alguien, Dios les revela que hay un asunto enterrado y empiezan a buscar y encuentran cosas enterradas y hacen un ungimiento del terreno y construyen la iglesia. O sea que Dios puede revelar, Dios puede revelar. Ahora, hay trabajo dentro de la iglesia y a veces Dios les revela a un hermanito, o a veces Dios les revela a un miembro. Entonces ese miembro, si Dios les reveló, tiene la legalidad de sacar ese trabajo de ahí. Tú sabes que en una ocasión yo tuve una visión, yo estaba orando en una iglesia. Yo tuve la visión de un trabajo que habían enterrado en esa iglesia. Y cuando yo tuve esta visión, yo me empanté. Y detrás de la iglesia había una mata de plátano. Y cuando yo empecé a escarbar, cuando saqué una botella con un trabajo que estaba ahí. Y cuando saqué esta botella que se le enseñó al pastor, el pastor se desmaya y dice, Dios mío,
yo tengo tantos años en este lugar y yo no sabía lo que había enterrado ahí. Santo Jesús. Por tal razón, por eso es que yo tengo tanta guerra, por eso es que tengo tanta batalla. Y no simplemente en la iglesia, a veces también pasa en una casa, también pasa, ¿me entiendes?, en una estructura que tú estás construyendo. Que a veces los satanistas entierran trabajo, tiran brujería, no simplemente para ese lugar, sino de otras personas. Pero también esa persona que compra o vive en ese lugar también se ve afectada. Ok, ¿cuáles son las características que debe tener una persona para poder asumir la responsabilidad de desenterrar una brujería, desenmascarar, romper, ir a un lugar, quitar altares, romper? ¿Cuál es la característica que debe tener una persona para poder tener esa legalidad? Esa pregunta está muy profunda, pero déjame aclarar algo. Tú sabes que una persona para poder romper esa maldición o para poder sacar esto, no es necesario tener características, sino tener el Espíritu de Dios. Wow. Y estar empoderado de Dios. Muy fuerte. Estar lleno del Espíritu Santo. O sea, no debe ser un pastor, no debe ser una gente con un cargo. Fíjate, Cristo nunca manifestó un milagro hasta que el Espíritu Santo no estaba sobre él. Wow. La Biblia dice que Cristo vino a salvar. Dice que después de 30 años ejerció el ministerio. Pero nunca, antes de los 30 años, nunca manifestó un milagro. El milagro se manifiesta después que el Espíritu Santo cae sobre él. Fíjate, la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Cristo fue por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu. Pero dice que cuando salió del desierto, dice que salió con el poder del Espíritu. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que caminar bajo el poder del Espíritu. Muy fuerte. Hay gente que creen que porque hablan lengua o porque tienen dos rabacandas y hablan 3 lenguas, creen que tienen el poder del Espíritu. No. No es lo mismo la manifestación del Espíritu que el poder del Espíritu. Porque hasta un impío puede recibir manifestación del Espíritu. Ok, ahora voy a reformular la pregunta. No característica. Yo sé la respuesta, pero para aquellos que están viendo. ¿Cuándo una persona se da cuenta o cómo se da cuenta de que el Espíritu Santo está con él? Eso se siente. Tú sabes cuando el Espíritu está sobre ti. Porque el Espíritu da testimonio. Dios mío. Si tú no tienes testimonio de que el Espíritu está sobre ti, I'm sorry, lo siento. El Espíritu da testimonio de ti, de que está en ti. Escuchen. Y eso se refleja hay una gracia. Hay una gracia del Espíritu que está sobre ti. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Wow. Tú lo sientes. Fíjate, el que tiene el Espíritu Santo habla lengua en el baño, en el trabajo, en la casa, en el techo, en todos los lados. Manifiesta, ora, en todos los lados. Wow. Dios mío. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del Espíritu. Ahora hay gente que dicen que tienen al Espíritu, pero sus frutos son otra cosa. O sea, que una persona que se dé cuenta que en su familia hay un altar, o sea, hay una brujería enterrada, o en la casa en que se mudó, sea que te hayas mudado de un estado a otro y alquilaste una casa y te diste cuenta, oh, hay una brujería aquí, o que tu familia haya dejado una herencia maldita, que hay padres que ya eran brujos, o bisabuelos, o abuelos, y eso entonces viene de generación en generación buscando a los hijos. Lo único que debes tener para tener la legalidad de hacer un rompimiento con esto es al Espíritu Santo de Dios. Ahí está la respuesta. El Espíritu Santo a todos los No hay que ir a coger un curso de 70 años de guerra espiritual, no hay que leer 70 libros. Si está lleno del Espíritu Santo de Dios, esto va a tener un rompimiento. Entonces, ahora quiero que abordemos esta parte. ¿Cómo un cristiano puede encontrarse con el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. Hay gente que tienen años en la iglesia y no se han encontrado con el Espíritu. Wow. Hay que tienen 20 años, 30 años en una congregación sirviéndole a Dios, pero nunca han sentido la manifestación del Espíritu. Wow. El Espíritu no elige personas para manifestar su poder. Las personas lo eligen a ellos. A través de la intimidad y de la persistencia. Fíjate, en un trabajo, cuando tú estás en la universidad, para hacerte más claro,
tú tienes un propósito en la universidad y es terminar tu carrera. Yes. Y tú todos los días persistes por terminar esa carrera. Así mismo es el Espíritu Santo. Tienes que persistir días tras días hasta que lo tenga. Ahora, el Espíritu Santo es tan sencillo porque fácilmente se empanta, es como una paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que se hace tipología de ella. Porque fíjate, la paloma fácilmente se espanta. Así mismo el Espíritu Santo fácilmente se espanta y se contrista. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Se puede ir. Se puede ir. Wow. ¿Por qué? Cuando tú haces algo malo o cuando lo contrista, Él se entristece. O sea, cuando alguien se entristece es porque tiene sentimientos, pero no sentimientos humanos, sino un sentimiento divino. Porque el que recibe el Espíritu Santo permanece en él. Pero tú tienes que cuidar eso para que el Espíritu Santo no se vaya de ti. Dios mío, Padre. Esto está muy fuerte, señores. Conéctense ahí porque estamos entrando. El Espíritu Santo es algo sencillo. El Espíritu Santo no reposa en orgulloso. Repite eso, por favor. El Espíritu Santo no reposa en orgulloso, ni en altanero, ni en mentiroso, ni en engañador, ni en usurpador, ni en blasfemador. El Espíritu Santo no reposa en ese tipo de personas, ni en hechicero, ni en satanista, ni en agorero, ni en brujo. No reposa, ni en mentiroso, Wow. ni en adivino, Wow, Dios mío. ni en el que da falsa profecía, ni en el que engaña, ni en el que vende la palabra, ni en el que hace mercadeo de ella tampoco. Wow, Dios mío. El Espíritu Santo no reposa en ese tipo de personas. Si usted ve a alguien que le cobra por predicar la palabra, no tiene el Espíritu Santo. Y este vendría siendo como cualquier satanista. Porque hay gente que se cogen de este verso. Dios mío. Hay gente que se cogen de este verso y dicen, no, porque la Biblia dice que el que trabaje del altar, coma del altar. Dicen, no, porque yo tengo que ponerle preso a la palabra porque yo vivo de esto y yo trabajo de esto. Usted está equivocado. Usted no puede ponerle preso a lo de Dios. Deje que Dios los bendiga. Yes. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que Vendrán por añadidura, serán añadidas. Wow. serán añadidas. O sea, hay gente que están buscando la añadidura primero y se están olvidando del reino. Wow, Dios mío. Esto está muy fuerte, señores. Está muy, muy fuerte. Porque estamos descubriendo entonces que cuando una persona, como la que tú estás describiendo, se profundiza en lo que es esto, viene convirtiéndose en lo que le llamamos como un, ahorita dijimos esta palabra, un emisario del enemigo. Aún siendo cristiano, una persona puede ser utilizada por el enemigo para hacer daño en la iglesia. Y más profundo aún, llega a un punto en que al no ser libre de esto, se puede dedicar como a una brujería sin darse cuenta en la misma iglesia. Dios mío. No sé si puedo entender lo que te estoy diciendo. Así que ten cuidado si tú eres mentiroso y quieres al Espíritu Santo, pero a la hora que el Espíritu Santo te visita, le da más prioridad a la mentira que al Espíritu Santo, no vas a poder ser libre. Mira, Y entonces vas a ser un instrumento del enemigo, Dios mío. el Espíritu Santo es humilde y es tan sencillo. Y todo el que tenga el Espíritu Santo, en primer lugar, es humilde y es sencillo. Si usted no es humilde ni es sencillo, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos con las personas que creen que lo tienen, pero entonces siguen teniendo las cualidades negativas que tú estás diciendo? Que escuchen este video. Dios mío. Etiquétaselo a ese orgulloso. Ay, Dios mío, está fuerte. Etiquétaselo a ese mentiroso. Wow. Etiquétalo a ese engañador, a ese usurpador. Etiquétaselo a él. Y Dios dile a mío. él que para poder tener el Espíritu Santo necesita tener humildad. Wow. Cristo dijo, el que no sea manso y humilde, de corazón, ser como yo, que soy manso y humilde, él lo dijo. Wow. Hay gente que están siendo engañados por ellos mismos, por su propia concupiscencia, que creen que tienen a Dios, pero Dios está muy lejos de ellos. Algo muy fuerte que me acordaste al decir esto, y es que la vista de Dios es tan perfecta que Dios está viendo todo en la tierra, todo de cerca. Pero la palabra dice que el altivo, Dios lo mira de lejos. Y esto nos va a entender a nosotros que el que es altivo y orgulloso
Dios lo tiene desechado, lo tiene lejos de su mirada. Así que tú que estás mirando esto que estamos hablando aquí, si también tú, porque estamos diciendo etiquétaselo, pero si también tú sientes que en tu corazón hay orgullo, hay cualquier cosa que no le agrada a Dios, tienes que sacarlo ahora mismo, para que no vaya a ser que tú estés siendo un instrumento del enemigo. Lo voy a meter en un lugar muy profundo, y es acerca del perdón. Para tú poder que Dios te perdone, necesitas perdonar también. Hay gente que predica la palabra, adoran a Dios, pero no perdonan. Wow, Dios mío. Tienen enemistades dentro de la iglesia. Tienen conflictos dentro de la iglesia. Cristianos que predican la palabra y no le hablan a la hermanita porque la miró mal. Dios mío, no. No perdonan al hermanito porque dijo algo de ellos. Cristianos dentro de la iglesia que tienen enemistades con sus vecinos de al lado, no le hablan a sus vecinos. Y creen que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no reposa en ese tipo de personas. El Espíritu Santo reposa en gente que si fallaste, aunque tú no tengas la razón, humíllate. Y esa humillación provocará un cambio en esa persona. ¿Y qué es lo que se manifiesta en estas personas que tienen odio, rencor, problemas, muchas situaciones negativas, pero ellos en la iglesia danzan, hablan lenguas, brincan y hacen todo esto? ¿Qué es lo que se está manifestando en esa vida? Un espíritu de confusión. El espíritu de confusión te hace creer que tú estás bien, pero tú no estás bien. El espíritu de confusión te hace pensar de que tú estás caminando bien donde tú no estás caminando bien. Wow. Este espíritu de confusión está atacando fuertemente la vida de las personas. Jesús. Y es tan fuerte el espíritu de confusión que a veces se manifiestan cosas en ti. Te hace creer de que tú todo el tiempo a veces tienes la razón. Y a veces tú dices, yo estoy bien, todo está bien, yo no tengo que humillarme a nadie, yo no tengo que pedirle perdón a nadie, yo no tengo que ir donde nadie, yo no tengo que solicitar a nadie. Tú piensas eso, pero Dios piensa otra cosa. Fíjate, fue lo que pasó con Pablo, que los discípulos, cuando Dios hace la transición de Saulo a Pablo, que fueron y se lo presentaron a Pedro, Pedro no pensaba de que él había cambiado. Y dijo, llévense ese tipo de ahí, que ese tipo todavía no ha cambiado. Entonces Dios le habla y le dice, quizás tú estás viendo un perseguidor de cristianos. Yo no estoy viendo ese tipo de personas. Quizás tú estás viendo un asesino, yo no estoy viendo un asesino. Quizás tú estás viendo una prostituta, Dios no está viendo una prostituta. Quizás tú estás viendo un ladrón, Dios no está viendo un ladrón. Quizás tú estás viendo un satanista, Dios ni siquiera está viendo un satanista. Varón, ¿y qué Dios está viendo? Dios está viendo la carta de los Efesios, Gálatas. Dios lo está viendo en los Corintios. Dios mío. Mientras tú estás viendo un perseguidor, Dios lo estaba viendo en Gálatas, estaba viendo en Corintios, lo estaba viendo en Éfeso. Dios lo estaba viendo que a través de él muchas personas serán libertadas y serán restauradas. Tú te estás metiendo en un problema fuerte porque tú sabes que al yo ser hijo de Dios a veces pienso más allá. Y es que tú me estás diciendo que la iglesia ha dejado de hacer su trabajo por mucho tiempo al entrar en tabúes e ignorancia. O sea, la iglesia puede visitar a un brujo Sí. y decirle te amo, Dios te bendiga. Sí. Dios mío, la iglesia puede predicarle al brujo, ir a su casa, decirle, si tú me das legalidad, vamos a cantarle una adoración a Jehová aquí. Oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Siento a Dios. Que por el tabú y la confusión y la ignorancia ellos no lo están haciendo. Dios mío, Padre. La iglesia puede ir donde un brujo y orar por el brujo. No, Robosh. Y predicarle al brujo. ¿Y por qué no le predican? Porque creen que el brujo le va a hacer la guerra. Dios mío. Pero lo que ellos no saben es que una palabra de restauración puede cambiar ese brujo, puede cambiar ese satanista. Una palabra de un te amo lo puede cambiar. Entonces tú me estás diciendo que un te amo puede ser como un Jesús que tumbe a un Saulo de un caballo para un satanista o un brujo cuando tú le digas te amo y Dios te bendiga. Dios mío. Tú me estás diciendo a mí que un afecto, una palabra de Dios para uno de ellos puede ser como un encuentro de un Saulo con Cristo. Pero entonces podemos ver que la iglesia no está viendo a esta gente como los futuros escritores de una carta a Éfeso, Dios mío, de una carta, Dios mío. Oye. O sea, nosotros no podemos verlo a ellos como un Saulo para siempre. Tenemos que verlo a ellos como Dios vio a Saulo realizado. Dios mío, ¿qué es esto? Tenemos que verlo como una transición de Saulo a Pablo. Wow. Te voy a decir algo más profundo.
la iglesia manifiesta un amor de mentira. Varón, ¿pero qué tú estás diciendo? Esto va a estar fuerte. Yo le estoy diciendo a usted que la iglesia no ama de verdad. ¿Sabe por qué hay mucha gente, el 90% de las personas se descarrian? Porque son rechazados por la iglesia dentro de la iglesia. Pastor, cuando ese hermanito va y lo busca para un consejo, no tiene tiempo para el hermanito. Pastor, cuando esa muchacha la busca para un consejo, no tiene tiempo para un consejo. Porque está más pendiente a lo monetario que a la restauración de la vida de esa persona. Y eso provoca de que esa persona se meta una dispersión dentro de la iglesia y se vaya de la iglesia. Gente que necesitan a Dios y amor dentro de la iglesia. La iglesia está a falta de un amor verdadero de verdad. Predican un amor, pero no un amor que realmente manifiestan. Dios mío, ¿qué es esto? Si verdaderamente hay amor de Cristo en la iglesia, ¿por qué la iglesia está encerrada en 4 paredes y no sale a buscar al mendigo, al necesitado, al satanista que se está perdiendo, al drogadista que está en la esquina de tu casa? Tú nunca le has predicado. Al satanista que está de aquel lado de tu casa, tú nunca le has hablado de Cristo. Porque tú crees que el satanista no se va a convertir. ¿Qué sabes tú si él necesita una palabra de restauración? ¿Qué sabes tú si él necesita un amor? Ese muchacho que tú ves que pasa todos los días muerto de hambre y tú no le das comida. Entonces, ¿de qué amor tú me estás hablando? ¿De qué amor tú me estás predicando? La Biblia dice que el mismo Dios dijo en uno de los mandamientos, amarás al Señor sobre todas las cosas, pero también dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que se ama más a ellos y no aman a su prójimo. Donde tú tienes que amar primero a tu prójimo y después te amas tú. Entonces, ¿de qué amor tú me estás predicando? Está muy fuerte. La iglesia está encerrada en 4 paredes. Un evangelio de prosperidad y las almas se están perdiendo. Tráeme la ofrenda y ya con eso y los diezmos y con eso yo estoy muy feliz. Si tú no lo traes, entonces te vas para el infierno. Entonces, ¿de qué evangelio tú me estás predicando? Pastores que están predicando un evangelio raro y extraño necesitan realmente conocer a Dios de verdad. No lo han conocido, simplemente lo han escuchado. El que conoce a Dios de verdad predica el amor y el corazón de Dios. La gente habla mucho de David y dice que por qué David tenía el corazón con forma de Dios si David era un hombre que pecaba, David era un hombre que mataba, su espada estaba llena de sangre. Pero lo que ellos no sabían, que aunque David mataba en el corazón, él tenía misericordia de esas muertes. Y eso era lo que provocaba de que su corazón se hacía manifiesto el amor de Dios. Dios mío, Padre. David amaba a sus propios enemigos. Él no lo mataba porque eran sus enemigos, sino lo mataba porque era un compromiso de eso. Dios mío. Y eso es lo que se necesita. Hay gente dentro de la iglesia que en vez de amar a sus enemigos, como dice la Biblia, está loco por asesinarlo. Hay gente que está dentro de la iglesia que le están dando la misma carta, como David mandó al criado, le están dando la misma carta dentro de la iglesia para que lo maten. Te metiste en un terreno fuerte. Sí, me voy a meter en un terreno fuerte. Es necesario. Para que ellos entiendan que se necesita un despertar de Dios. Mucha envidia ministerial dentro de la iglesia. Que el hermanito no puede fluir, no puede predicar porque vino otro y le hizo la guerra. Le levanta una calumnia para que se detenga. Se necesita un evangelio genuino de verdad. Ya Dios está cansado de tanta gente. Dios va a empezar a limpiar los altares. ¿Tú sabes por qué Dios realmente no ha matado mucho los altares? Te digo por qué. Por la misericordia. Y hay gente que se están aprovechando de esa misericordia que es bien limitada. Pero lo que ellos no saben es que el mismo Dios de la gracia es el mismo Dios de la ley. Que el mismo Dios que mataba a los sacerdotes en el altar, que salían con campanita, no es el mismo Dios que puede matarlo a esos pastores, esos líderes que están dentro de los altares predicando el evangelio de engaño y de mentira. Dios va a pasar el hacha en los altares. Dios va a empezar a pasar el hacha en los altares. Dios va a limpiar los altares. Wow. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que se están perdiendo. Hay mucha gente que se están perdiendo. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no fue una sangre en vana. No fue una... ¿Quieres que te diga algo más fuerte? Lo que se está viviendo hoy en día en pleno siglo XXI. Ya la iglesia no se predica a Cristo. Ya la iglesia lo que parecen es discotecas y drines de bares. Ya la gente no está buscando una solución en la iglesia. Le está buscando en las drogas. Le está buscando en los satanistas. Le está buscando en el alcohol. Porque ellos ven que la iglesia está más corrompida que la gente del mundo. Dios mío.
Y es lo que se necesita. Es una reforma. Así mismo como el presidente Luis Abinader va a hacer una reforma en la policía, también Dios va a hacer una reforma dentro de la iglesia. Está fuerte esto, Señor. Se necesita una reforma dentro de la iglesia. Muchos pastores corrompidos, predicando un evangelio pagano. Pero Dios lo está acechando. El ángel está a punto de mocharle la cabeza. Ya la burra le ha hablado muchas veces. Y no han escuchado la burra. Están pisoteando la burra que le está hablando. Es el manita que Dios la usa, dando la palabra al pastor de restauración, la palabra de corrección. ¿Sabe lo que hacen? La sacan de la iglesia, no le dan oportunidad. Cada vez que el hermanito da una palabra de Dios, ese hermanito es tipología de la burra. Y cada vez que la burra se levanta a hablarle al profeta, el profeta lo que hace es que le calla la boca a la burra. Wow. Dios tiene un látigo, va a pasar el hacha. Si no escucha la burra, pues entonces va a escuchar la espada del ángel. Dios mío. Entonces tú me estás diciendo a mí que aunque no estamos en la ley, estamos en la gracia, sigue siendo la misma deidad, el mismo Dios. Y quiero hacer alusión a algo que pasó con Ananías y con Zafira. Tiempo de gracia, todo muy lindo, pero hablaron una mentira y cayeron muertos. ¿Sabe que una vez me pasó algo en una iglesia? Y fue que una hermana estaba orando ahí al lado mío, yo no conocía a nadie en ese lugar. Y esta mujer estaba pidiendo los dones del Espíritu. Quería que Dios la use en fuego, en poder, en autoridad. Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, lo primero que ella tiene que hacer es pedirle perdón a su esposo. Wow. Que tiene 2 semanas que no le habla, lo insulta. Y yo digo, Padre, pero ¿por qué tú me revelas esto? Porque ahora quiero que veas la condición de muchas iglesias. Subió el pastor a dar una palabra y estaba enseñando sobre que hay que buscar el poder, el poder. Pero entonces el Espíritu me hizo entender que todo el que estaba ahí estaba con falta de perdón. Wow. Entonces la gente está procurando los dones, pero tiene el corazón podrido. Por eso hoy podemos entender el versículo que dice, sepulcro blanqueados son. Alguien me dijo, amado, si tú abres los ojos te darás cuenta que se está repitiendo la historia de Cristo y los fariseos. Quizá parezca que estamos atacando, pero no estamos atacando. Estamos despertando. Gente que ya Dios le puso el sentir de amar de corazón, pero todavía sigue orando por cosas que no tienen importancia. Wow. Gente que le dicen, Señor, yo quiero que tú me ilumines, ¿qué es lo más importante? Y cuando Dios le dice que perdona a tu familia, dicen, no, yo quiero los dones. Porque están tan confundidos que ni siquiera saben lo que quieren. Tú sabes que hay gente que están en depresión, gente que están por ahí arrimados por una palabra de un profeta. Heridos, frustrados porque un profeta le dio una palabra. Yo honro a todos los profetas, honro el manto profético. Pero a mí no me puede venir y que tú hablas con pluma de caballo. Que Dios dijo donde Dios nunca ha dicho nada. Te digo algo más profundo. Cuando un profeta te da una palabra, ya Dios te había hablado de esa misma palabra. Cuando Dios te da una palabra, todo el profeta tiene que venir direccionado por esa misma palabra que ya Dios te había dado. Mucha gente en depresión. Y tú tocaste un tema ahorita muy profundo sobre el perdón. Hay mucha falta de perdón en la tierra. La tierra gime. La tierra gime. La gente no tiene misericordia de nadie. Ya las noticias no son noticias. Lo que son es películas de terror. Nada más se habla de crimen, de asesinato, que fulano mató a fulano. Ya la gente no tiene misericordia. La gente no le pesa el pulso de matar a otro. La gente no le pesa el pulso de asesinar a otro. Ya la gente no tiene misericordia. Pero ¿sabe por qué? Es por causa de los escogidos. Muy fuerte. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un despertar de Dios muy fuerte. Yes. Dios va a despertar una generación y Dios la va a sacar del anonimato. Yes. Dios va a levantar un Pedro que le diga al pecado, pecado, y le diga a la santidad, santidad. Porque la santidad que se está predicando es una santidad pagana, es una santidad de engaño. A mí no me hable de rabacuquismo, a mí no me hable de esa santidad de RT. Esa no es la santidad de Cristo. Cristo nunca golpeó la iglesia.
Cristo nunca golpeó a los amigos. Cristo nunca golpeó al pueblo. Cristo nunca golpeó a las personas. Sin embargo, antes de tú hablarme de santidad, primero háblame de amor. Antes de tú hablarme de santidad, primero háblame de misericordia. ¿Cómo tú me puedes predicar de una santidad sin misericordia? Wow, me estás hablando de una santidad que casi no se predica y es la verdadera. La que es producto del amor, misericordia y la gracia. ¿Sabe? Más rápido una gente cambia tú diciéndole que te amo a una gente que tú le digas todos los días, quítate la ropa. Dios mío. Quítate esa ropa que no te ve bien. Más rápido se la quita si tú le dices, Dios te ama como tú estás. Wow, Dios mío. Porque el Espíritu Santo lo va a confrontar. Y esa palabra de restauración va a provocar de que esa persona sea restaurada. Wow, sí hay una Yo le iglesia. exhorto a esas personas. Yo no voy a perseguir a nadie, ni voy a golpear a nadie. A mí Dios no me llamó para eso. Pero le exhorto a esas personas que están predicando un evangelio extraño y raro, que cambien su tipo de evangelio. Sí, sí. Para que realmente puedan conocer el poder de Dios. La evidencia provocará si verdaderamente Dios está en ti. Wow. En el libro de Hechos, habla de que cuando Cristo, la evidencia de Cristo se manifestaba en la tierra, era a través de los milagros y las sanidades, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, manifiesta las señales y prodigios. Y para concluir, queremos decir que sí hay una iglesia que se está levantando. Sí hay una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Sí hay pastores que están buscando, hay iglesias donde están pasando milagros, sanidades, donde hay amor, donde se busca, donde se levanta el hermano. Pero esta iglesia no es tan reconocida como la que está haciendo lo malo. Entonces queremos que usted sepa que el hecho de que cuando usted haga una buena obra no sea reconocido en la tierra, no significa que no esté siendo reconocido en el cielo. El problema es que la iglesia se ha enfocado en que las obras sean reconocidas y no que sean hechas. Por eso, hoy, no sé por qué siento hacer esto, pero hay alguien ahí que está viendo esto y quizá en un momento sintió como, la iglesia está bien, lo que está mal son las estructuras. Y nosotros no hemos venido a atacar la iglesia, sino a derribar argumentos que impiden que la iglesia actúe como iglesia y está haciendo que la iglesia solo actúe como una estructura. Dios mío. El día de hoy damos por hecho que esta palabra llegó al corazón de alguien y no me importa si ese alguien es un Saulo. El día de hoy te estamos llamando por el nombre de Pablo. Levántate y sigue creyendo. Y a ti que sientes predicarle a la que pone la escoba, que tú sabes que es bruja, y al que le hizo el trabajo a la prima para que amarre al marido, ve y dale una palabra, porque nunca un altar ni un brujo tendrá más poder que la muerte y resurrección de Jesucristo. Y recuerda que no está siendo enviado en tu nombre, sino en el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Antes de irnos tenemos que hacer una oración por esa persona que ellos sienten esta oración, quizás no la han hecho nunca en ningún lugar, o si la hicieron no la vi, pero que ellos sienten que está haciendo de obstáculo a la iglesia. Wow. Esa gente que ellos saben, identifican que por su rebeldía y su falta de madurez, o porque son muy maduros, se han levantado en contra de la iglesia y están haciendo batalla en la iglesia. Esa gente que tienen tiempo en la iglesia, pero han madurado de forma opuesta y en vez de bendecir la grey del Señor, son emisarios de Satanás sin darse cuenta. Hoy queremos orar por ellos. Vamos a hacer una oración. Me gustaría que usted haga esa oración por esa gente que ellos entienden y hoy reconocen que le estaban haciendo la guerra a la iglesia y que hoy quieren dejar de ser Saulo para pasar a ser un Pablo. Dios mío. Es que automáticamente ellos están viendo la transmisión y su vida es cambiada. Que ellos van a dejar de hacer la guerra a la iglesia. Wow. Y oro con esta palabra. Nunca el mar podrá ser vencido hasta que el bien no se manifieste. Dios mío. Para poder vencer el mar, se tiene que manifestar el bien. Oro por ti, que está ahí ahora mismo viendo esta transmisión. En nombre de Jesús. Que estás llorando porque sabes que quizá le ha faltado el respeto a Dios, le ha fallado a Dios. No te descarries. La solución no es descarriarte ni irte de la iglesia, no. ni congregarte en otro lugar. Tú eres de bendición donde estás.
Yes. A ti es que Dios te va a seguir usando, porque desde hoy Dios te va a usar y te va a seguir usando para seguir edificando esa casa. No tienes que irte de ese lugar, no tienes que moverte, no tienes que ponerte en enemistad. Simplemente humíllate, pídele perdón a Dios y sé de bendición en el lugar donde estás. No tienes que soltar la congregación, porque yo sé que pensaste irte de la iglesia, pero no te vayas. Quédate ahí tranquilo, que ahí Dios te va a levantar y verás que el plan de Dios, con el bien, el mal será vencido. Padre, gracias por tu vida. Gracias. Gracias por cada una de esas personas que están ahí, que me están viendo ahora mismo, literal, Gracias, en este momento. A ti te digo, levántate. No importa las guerras, no importa la batalla, no importa la aflicción, no importa si estás pensando soltar el ministerio, no lo sueltes. La solución no es soltarlo, la solución es seguir. Así que levántate, Buquel, hombre de Dios, levántate. Que yo sé que Dios te llamó con plan especial. Dios te llamó con un propósito especial y va a hacer cosas grandes para contigo. Así que prepárate para lo que viene, que tú eres parte de los 7,000 que aún están preparados. Yes. Así que todavía no se ha manifestado lo que debe manifestarse. Simplemente Dios nos ha dado una porcelada. Pero cuando se manifieste lo que se va a manifestar, tú vas a ser partícipe de esa grandeza de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y este es tu programa, Excelencia Cristiana Televisor. Mira, Dios me acaba de revelar algo, ya nos vamos. Y es que hay una persona que sí Dios lo va a sacar de su iglesia. Lo han maltratado en su iglesia, te han maltratado, eres una mujer. Te han hecho muchas cosas, porque en la iglesia donde está hay muchas cosas que Dios todavía está trabajando, hay mucha inmadurez, muchas cosas, y te han ofendido mucho. Y tú le oraste a Dios en esta semana y le dijiste, Padre, ¿cuándo me puedo ir de la iglesia? Que tanto me ha pisoteado, me ha maltratado. El Señor te dice, yo te voy a sacar de esa iglesia cuando la ames. Esta fue la entrega de Excelencia Cristiana Televisión, tu programa Testificando con Excelencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.